buenas tardes. Tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión, en la autonómica de las Islas Canarias, como saben, en emisión para toda la comunidad autónoma, y hoy además con una perspectiva regional de esta entrevista, porque nos va a acompañar el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, y por tanto vamos a preguntarle de muchos asuntos de la actualidad informativa, pero especialmente sobre algunos que están marcando, sin duda alguna, nuestra agenda de actualidad en las últimas semanas. Hoy nos acompaña, como les digo, Alfonso Cabello. Alfonso, muy buenas tardes, bienvenido a Mírame Televisión. Muy buenas tardes, David, y un saludo a todos los televidentes. Bueno, la verdad es que son muchos asuntos de actualidad, pero yo quería empezar por uno que al final ha marcado, como digo, los titulares de la agenda canaria de los últimos meses, y es la crisis migratoria que padecemos, no por la migración en sí, sino por la incapacidad que tiene la comunidad autónoma, sobre todo para acoger dignamente, especialmente a esos menores migrantes no acompañados. Y hay una fecha en el calendario muy importante, que es el próximo 13 de diciembre, esa conferencia de presidentes. ¿Hasta qué punto esa fecha va a ser determinante en el futuro de la atención migratoria en Canarias? Pues en este caso, Canarias se la juega ese día 13 de diciembre, ¿no? Llevamos 17 meses en una crisis migratoria, una crisis humanitaria, me atrevería a decir, de primer nivel, probablemente de las más importantes que haya en toda la Unión Europea, y la ha estado abordando Canarias en solitario. Ese 13 de diciembre, conferencia de presidentes, se sientan el Gobierno de España, se sientan los presidentes de todas las comunidades autónomas, y se ha conseguido que en el orden del día, y esto yo creo que ya es uno de los primeros logros que hay desde Canarias, que en el orden del día esté el tema migratorio. La idea ¿cuál es? Llegar con unos acuerdos de mínimos en el que se sientan más o menos cómodos, vamos a decir, el conjunto de las comunidades autónomas, en su mayoría del Partido Popular, y también el Gobierno, del Partido Socialista en este caso, y que pueda haber un gran acuerdo de Estado para abordar de manera estructural este asunto. Un asunto que hace que a día de hoy haya 5.401 menores no acompañados tutelados en 82 centros en Canarias. Un asunto que hace que ahora mismo estén los servicios de acogida totalmente desbordados. Ahora mismo tenemos una situación muy delicada en la comunidad autónoma en lo que tiene que ver con la atención a los menores migrantes. Y yo creo que un dato muy significativo, en los primeros 24 días del mes de noviembre han llegado 846 menores a la comunidad autónoma canaria. Alfonso, expectativas de cara a ese 13 de diciembre, pero al final lo que hace falta, ustedes lo han dicho muchas veces, es reformar la ley de extranjería. Ese artículo 35, ¿esta es la solución que ustedes plantean y es viable? Sí, en algo estamos de acuerdo. Llevamos, hace ya muchísimos meses, me atrevería a decir, llegamos a la conclusión de que hacía falta que esto se abordara de manera estructural y que hubiera una ley que obligara al conjunto de las comunidades autónomas y al Estado español a dar respuesta a esta situación. O sea, que el principio de solidaridad, al final, en la práctica se desarrolla. El principio de solidaridad, yo siento utilizar palabras gruesas, pero ha fracasado. Al final han habido acuerdos de buenas prácticas. Hace 2 años que se están llegando a acuerdos en esa conferencia sectorial de infancia y familia, en la que te podría decir que había un acuerdo de redistribuir a en torno a unos 500 menores, y al final acababan saliendo 40, 50 menores después de un año. Solo en los primeros 24 días del mes de noviembre, más de 800 menores. No tiene sentido, no da respuesta a la dimensión del problema humanitario que estamos viviendo a día de hoy. Llegamos a la conclusión de que la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que lo que hace es, oiga, de manera automática y por obligación legal, una vez se supera la capacidad de acogida de una comunidad autónoma, la que sea, se supera en un 150%, se activa un mecanismo, a partir de ahí, cada menor que llegue tiene que ser ubicado en otra comunidad autónoma, en función de unas plazas disponibles y de una serie de criterios que se fijan. Eso es lo que me he puesto encima de la mesa. En este caso, quien hace la propuesta, quien la pone encima de la mesa es la comunidad pequeña, es Canarias, quien la pone encima de la mesa del Estado. El Estado, vamos a decir que nos la compra, si me permites decirlo de esta manera. Y bueno, ahora estamos en ese equilibrio, y por lo que entendemos que es fundamental llegar a un acuerdo, porque este no es un acuerdo de 175, 176 diputados. Este tiene que ser un acuerdo con una amplia mayoría que obligue al Estado, pero que también comprometa a las comunidades autónomas a dar respuestas. Pero Alfonso, lo cierto es que ya esa propuesta se llevó al Congreso en el mes de julio y fue tumbada por los diputados del Partido Popular, de Vox y de Junts. Entonces, tienes razón. En aquel momento... ¿Qué ha cambiado? O sea, ¿por qué ahora se puede ser más optimista? A ver, aquí yo creo que hay 2 ámbitos diferentes y es bueno ponerlo encima de la mesa, ¿no? Nosotros hemos conseguido en Canarias que haya un pacto canario por la inmigración. Y aquí el presidente Fernando Clavijo activa ese modo canario que nosotros hemos dado en llamar, y todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento de Canarias estamos de acuerdo en una hoja de ruta, que es la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. Lo hemos vuelto a ver recientemente. Lo hemos vuelto a ver el viernes de la semana pasada, a las 12 de la mañana teníamos esa reunión. Se queda fuera porque no está en la jugada Vox, tiene otros planteamientos totalmente diferentes. Oiga, cuando esa solución, vamos a decir, desde Canarias, llega a la jaula de grillos, que es el Congreso de los Diputados, y es así, cuando llega a esa jaula de grillos, aquí el efectismo político, el tacticismo político, el Twitter político, hace que se empiece a discutir de todo,
menos del fondo del asunto, que es la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En aquel momento lo que sucedió es que por parte del Gobierno del Estado no se había pactado ni se había puesto encima de la mesa información necesaria para poder sacar adelante el acuerdo. Cómo se va a financiar, cuánto es el número que le corresponde a cada comunidad autónoma. La financiación viene desde que un niño tiene 9 años, un menor no acompañante hasta que tiene 18, o solo el primer año. ¿Qué pasa con los menores nacionales tutelados? Que hay comunidades autónomas que tienen una mayor presión que en otras. Habían variables que había que despejar y seguir trabajando. Bueno, no se pudo en aquel momento. Yo te diría que por la crispación inherente a la situación en el conjunto del Estado español, y desde ese momento hasta ahora, Canarias no ha parado de estar sentándose con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con unos y con otros, poniendo escenarios, casuística, poniendo documentación encima de la mesa. Y eso que nos hace que, bueno, que seamos optimistas. Pero también te digo, no hay un plan B. Hay otras líneas de trabajo y ninguna garantiza una solución estable y estructural como esta. Por lo tanto, aparte de estar confiados, necesitamos que haya un acuerdo de esta naturaleza y estamos forzando todo lo posible. Yo voy a seguir insistiendo un poco que al final realmente esto requiere, usted lo acaba de explicar, un acuerdo legal. Es la solución que mayoritariamente se considera que es la solución a la situación de la atención a los menores migrantes, y quien está bloqueando ese acuerdo son Partido Popular, Vox y Junts. Ustedes gobiernan con el Partido Popular en Canarias. ¿Les ha fallado el Partido Popular? ¿No debería ser el Partido Popular mucho más solidario a nivel nacional con un problema que tiene también su partido en Canarias? Tú me dices, oye, ¿estamos contentos con cuál fue el sentido del voto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados? No. Sí te puedo decir que el vicepresidente del Gobierno de Canarias, que es el presidente del Partido Popular en Canarias, Manolo Domínguez, ha sido de los principales defensores de esta modificación de la Ley de Extranjería. Y me consta que ha hecho todo lo posible porque la postura de su partido en ámbito estatal esté cerca de la tesis que se defiende desde Canarias. ¿Qué es todo lo posible, Alfonso? Todo lo posible es, bueno, hacer él el dar el paso y ponerse el primero a la hora de estar en esas reuniones, estar él al frente de la defensa de esta modificación, pero hay una realidad. Más allá de las posturas de partido, también hay que entender la postura de cada comunidad autónoma. Oiga, y las comunidades autónomas cuando te dicen, ya no va de colores políticos, sino va de información para mi comunidad autónoma. ¿Cómo se va a financiar esto? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Usted ha activado el resto de mecanismos necesarios que podrían ayudar a dar una respuesta? Cuando por parte del Gobierno del Estado tampoco se acaba de dar respuesta. Aquí la sensación que ha habido, que yo he tenido en ocasiones, es que se han estado poniendo excusas para que no hubiera un acuerdo. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Oye, el Partido Popular decía, oiga, active usted y solicita a la Unión Europea toda la ayuda posible para que se pueda dar respuesta a la situación en la que nos encontramos de drama migratorio. Y tenemos acceso recientemente, este fin de semana, a una carta por parte del ministro Ángel Víctor Torres a la presidenta de la Comisión Europea, donde se nombra a Canarias una vez, se dice lo bien que se está haciendo por parte de la gestión del Gobierno del Estado y no se llega a concretar una solicitud específica de apoyo en 3 líneas que ya el vicepresidente de la Comisión Europea, en reunión con el Gobierno de Canarias, nos había puesto encima de la mesa, que tiene que ver con activar la Oficina de Asilo Político para que se desplazaran y hubiera aquí una alegación de esa oficina, activar Frontex. Oiga, está muy bien en origen, pero aquí también nos iría muy bien, también. No sé si han tenido oportunidad de hablar con la gente que trabaja en el ámbito de salvamento marítimo, cómo están los turnos, cómo está el personal que está a pie de mar o que está a pie de embarcación dando respuesta. Vendrían bien unos refuerzos y unos recursos más en esa zona. Oiga, y otra que tiene que ver con la financiación. Es que desde Europa se nos dicen que hay partidas específicas para Canarias, pero que Canarias no puede solicitarlas porque es el Estado miembro que tiene que hacerlo. Oiga, yo creo que aquí lo que toca es sentarse, clarificar la situación y dar un paso adelante, y todos tenemos cosas que mejorar en este caso, David. Sí, sin duda. Lo que pasa es que, claro, cuando miramos hacia Europa, Europa puede ser solidaria o no. Vuelvo a lo mismo. O sea, quien tiene que solucionar esto es a nivel interno, es España como país, y es con la reforma de la Ley de Extranjería. Lo digo porque financiación para Canarias, ¿para qué? Quiero decir, financiación para atender dignamente hasta donde tengamos capacidad de atender, pero cuidado, ¿no creen ustedes que hay un riesgo de que eso de pedir más dinero para Canarias al final nos pueda llevar a la solución de convertir a Canarias en una especie de cárcel para esos menores en la que es la única comunidad que finalmente los va a acoger porque geográficamente está donde está? A ver, esto no va de dinero, está claro. Tú lo estás diciendo, esto no va de dinero. Por supuesto que no. Igual que no va del número de centros que hay. En Canarias había hace 15 meses 22, 23 centros de menores. Hay 82 a día de hoy. ¿Qué se trata? ¿De abrir más centros? ¿Cuántos centros hacen falta? No va de eso. Va de darle a los niños y a las niñas que están llegando un proyecto de vida mejor, una solución de integración, probablemente. El problema son 5.401 menores en un país de 48 millones de habitantes. Yo estoy seguro que ese no es el problema. Lo que tenemos que ser capaces es de, con altura política, dar una respuesta. Y en eso se ha ido fallando. Pero hay una realidad.
La presión migratoria que sufre Canarias es por ser frontera sur de Europa. Los niños y niñas, igual que los adultos, cuando llegan a Canarias en muchas ocasiones no saben dónde están llegando. Ellos entienden que están llegando a Europa. Algunos intuyen España, pero no, ya te digo yo que no quieren llegar a la Isla del Hierro en su huida migratoria. Oye, gente que huye de hambre, de pobreza, de situaciones de maltrato, temas muy, muy, muy complejos. Es un problema europeo y es un problema del conjunto del Estado español. Y las soluciones y las respuestas tienen que venir de ambos. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que al final de lo que se trata es cuando tú estás desde la Unión Europea poniendo encima de la mesa un pacto europeo de asilo político o de migración, que se llegó a un acuerdo deprisa y corriendo antes terminando el mandato de los comisarios europeos. Oiga, es que ahora se están desarrollando los reglamentos y es fundamental que la casuística de Canarias esté bien recogida en esos reglamentos, porque si no volveremos a estar en un problema. De ahí esa doble intención de que España sea consciente y que nos ayude a poner solución, pero la Unión Europea tiene que estar también, porque muchas de las directrices que se aplican vienen de la Unión Europea. Por lo tanto, y ya te hablo de dinero un minuto porque hay que ponerlo. Oiga, es que aproximadamente desde las cuentas de Canarias se están gastando 14 millones de euros mensuales en la situación migratoria que vivimos. Oiga, que es que eso lo tiene que afrontar solo el conjunto de los canarios, tiene que ser los presupuestos solo de la Comunidad Autónoma Canaria. Parece que no, y hay un acuerdo con el Gobierno del Estado, pero hay un acuerdo con el Gobierno del Estado que no acaba de cumplirse. Primero fueron 50 millones que no han acabado de llegar, Pedro Sánchez se compromete a unos segundos 50 millones que tampoco han acabado de llegar, la ministra de Hacienda nos convoca a una reunión para hablar del diferencial. Oiga, no va solo de recursos, pero es que las ONGs cobran. Y es que a esta gente hay que atenderla todos los días. ¿En cuánto está? Hagan un cálculo rápido ahora mismo, ese diferencial o ese déficit que tiene Canarias ahora mismo. Hombre, nosotros el gasto total está en torno a los 157 millones de euros y ahora mismo parece que tenemos 50 millones en trámite y otros 50 millones comprometidos. Y ese diferencial, pues en torno a esos 57 millones de euros, es lo que tenemos que terminar de discutir. Una cuestión, porque para hablar de otros asuntos también de actualidad, a mí es que este asunto me parece obviamente muy importante, estamos hablando de dignidad de seres humanos y sobre todo en este caso de menores. Claro, más allá de todo este debate del dinero y de la reforma legislativa, hay una realidad, Canarias está desbordada, eso es innegable, no tiene capacidad para atender de manera digna a esos menores, pero decide aprobar un protocolo de atención a los menores migrantes que lo que hace, así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, en algunas de sus partes es vulnerar derechos de los menores migrantes no acompañados. ¿Por qué se optó por esa solución? Lo digo porque ahora ustedes siguen pleiteando en los tribunales, en este caso también lo han hecho ahora a través de un contencioso que no sé qué recorrido puede tener eso por otra cuestión, pero con ese protocolo, ¿por qué se optó por esa solución que al final se ha demostrado inconstitucional en una parte importante? Aquí hay una finalidad clara y es que le toca al Gobierno de Canarias defender los intereses de la comunidad autónoma y de los ciudadanos que vivimos en esta tierra. Entonces, la realidad es que los menores migrantes que se estaban entregando a tutela del Gobierno de Canarias están en alta mar. Les da la primera asistencia, se las da Salvamar, vamos a decirlo, que es del Ministerio de Fomento, de Transporte, en este caso. El Estado los atiende. Los acerca hasta pie de muelle y los atiende un primer recurso en forma de ONG, Cruz Roja, en su gran mayoría de ocasiones contratadas a veces por el Estado y a veces por la comunidad autónoma en función del puerto al que estén llegando. Ahí entran en un primer momento en contacto con el Ministerio del Interior. Policía Nacional, Extranjería, entra en primer contacto. Y a partir de ahí se ponen a disposición de la comunidad autónoma. ¿Qué nos encontrábamos? Un listado, un papel escrito a mano, donde relacionaba una serie de nombres, todos con la misma fecha de nacimiento, todos del 1 de enero, unos del 2011, otros del 2013, y muchos de los nombres, quien conozca un poco culturalmente como pues, Mohamed, pues muchos Mohamed, muchos nombres y mismas fechas de nacimiento, sin foto, sin huella dactilar, sin un protocolo que se estableciera. Y con ese papel, una relación con 17, 18 nombres, iban y se entregaban a una ONG, no al Gobierno de Canarias, no funcionarios, se entregaban a una ONG. Oiga, es que empieza a haber un problema de vulneración de derechos de los menores. ¿Dónde está el menor? ¿Quién es exactamente ese menor? Los que vulneraban derechos de los menores eran ustedes con ese protocolo, Alfonso. No. Nosotros lo que hicimos, David, fue
Bueno, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Sí, nosotros lo que hicimos, sin entrar en el fondo. Sin entrar en el fondo, vale. Porque en el fondo, que es donde marca la diferencia, nosotros lo que dijimos, oye, nos negamos a seguir recogiendo a los menores. Pero es que no ha entrado en el fondo porque no era necesario, o sea, ya solo Por terminar el razonamiento, nos negamos a seguir recogiéndolo de esta forma. El Gobierno del Estado tiene un protocolo que aprobó en el año 2014 y que no está cumpliendo a la hora de entregar los menores. Vale, ese protocolo establecía que nosotros tuviéramos un desarrollo reglamentario en la comunidad autónoma y lo hicimos. Y el grueso de nuestro desarrollo reglamentario era copiar el protocolo del Estado del año 2014. Y tienes razón, se presentaron alegaciones y se ha paralizado el protocolo de la comunidad autónoma. Pero de facto, ¿qué se ha producido? Que a día de hoy, ¿cómo se están entregando esos menores? Ya hay máquinas de huellas digitales en todos los puertos, ya empiezan a venir con fotografía, ya esa duplicidad, eso hizo que la Fiscalía o el conjunto del Estado se mirara hacia cómo se estaba haciendo. Oye, es igual que lo que me decías antes de la presentación del recurso contencioso administrativo en contra de la no respuesta por parte del Estado a un requerimiento que le hacía el Consejo de Gobierno. Oiga, la ley del menor cuando se diseñó, se hizo para que un menor nacional, un niño o una familia de Tenerife, de Gran Canaria, que tenía un problema y quedaban unos niños desamparados, fuera la comunidad autónoma quien los tutelara. Nosotros creemos que la ley del menor se hizo para que en una comunidad autónoma llegaran 800 menores de países terceros en un mes y fueran tutelados por la comunidad autónoma. ¿O puede entenderse que el legislador lo que buscaba era otra cosa? Bueno, nosotros también hemos puesto el foco sobre ese asunto. Oiga, parece que quien tiene las competencias exclusivas en materia de inmigración y en materia de extranjería, que es el Estado, no las tiene la comunidad autónoma, oiga, es que esto se está forzando un poquito la interpretación, toda la buena voluntad del mundo, pero oiga, al final hay que, mientras no haya una respuesta estructural, nosotros tenemos que seguir defendiendo allí donde nos toque, porque nosotros sí tenemos claro una cosa, Canarias no se puede convertir en la Lesbos de Europa, y eso lo tenemos claro. Por eso huimos un poco a hablar de financiación, huimos un poco de hablar de más centros, porque al final no se puede normalizar esa situación. Oiga, y a eso hay que tender, ¿eh? Esa era un poco la reflexión que le hacía. Lo que pasa es que entre tanta, y vamos a cambiar ya de asunto, Alfonso, pero entre tanta discusión política, a veces se confunde mucho, y por eso yo agradezco que haya estado aquí un poco para exponer con calma, con detenimiento, cuál es la posición del Gobierno de Canarias, porque entre tanto titular, desde la posición de un ciudadano, yo intento hacer ese ejercicio de ponerme en el lugar de un ciudadano que no tiene por qué tener todos esos conocimientos. Yo creo que la sensación que hay ahora mismo es de una pelea política donde los derechos humanos, la sensación, no es lo que más importa. Mira, pues entonces te digo, hemos fracasado. Yo te digo que ahí este es un tema en el que nos hemos involucrado directamente de una manera muy importante. El Gobierno, te diría que Presidencia del Gobierno, en este caso Fernando Clavijo, de una manera muy, muy directa. Es un problema que lleva décadas sin abordarse. Y yo creo que estamos más cerca de lo que hemos estado nunca. Y es verdad que hay bronca política. Oiga, es que hay que recordarlo. Por este tema de los menores en Canarias se han roto gobiernos por parte de Vox en comunidades autónomas. Esto es un problema político y hay dos formas diferentes de entender esto. Y nosotros defendemos que los niños y niñas, y lo primero que hay que hacer es garantizar sus derechos. Y que la mejor forma de defenderlos no es solo en Canarias. Aunque a Canarias le corresponde el mayor número, esto no es un problema. Si te fijas, nosotros no estamos discutiendo cuál es el número mínimo de los que tienen que quedar en Canarias. Porque te digo, hay municipios en Canarias que agradecen la presencia de esos menores migrantes porque hay centros educativos que permanecen abiertos por esos menores. Y hay municipios en los que hay niños corriendo por las calles a día de hoy y jugando porque son menores migrantes que han llegado. Alfonso, bueno, entonces usted no está de acuerdo con ese concejal de Arrecife que decía de Coalición Canaria que él no quería que sus hijos estuvieran en un colegio, en un centro de salud con menores migrantes. Sin duda, yo espero que haya sido una confusión, porque ya te aseguro que no. Y yo que he tenido oportunidad de conocer muchas casuísticas, al contrario, lo que hacen es enriquecer los entornos donde se relacionan normalmente. Alfonso, vamos a hablar de otro asunto de actualidad. La verdad que esto es un asunto muy importante, el de la migración, y yo le agradezco mucho al que haya venido aquí a hablar con claridad de cuál es la posición del Gobierno, pero presupuestos de la comunidad autónoma. Estamos en pleno debate, intenso debate, ya se han tumbado las enmiendas a la totalidad. Esto al final, lógicamente, siempre ocurre. La oposición acaba presentando una enmienda a la totalidad del presupuesto, se acaban tumbando, pero después llegan las enmiendas parciales y ahí sí que hay un mayor juego para modificar este presupuesto, un presupuesto que crece en algo más de 300 millones, pero un 3 y pico % más que el del año pasado. Pero yo quería preguntarle, en líneas generales, ¿a ustedes les gusta como gobierno este presupuesto? Bueno, es un presupuesto que crece un 3,3%, llega a 11.600 millones, como tú dices, aproximadamente un poquito más de 300 millones de euros, de los cuales
270 casi se van en capítulo 1 para sanidad, educación y bienestar social, o sea que el margen, imagínate, ¿no? El pagar personal básicamente. Es margen muy ajustado, pero principalmente ahí, ¿no? En el Servicio Canario de Salud, en la parte de educación y en la parte de bienestar social. ¿Es el presupuesto que más nos gusta? No. ¿Es el presupuesto posible con la información que tenemos a día de hoy? Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque al final estamos en un panorama nacional, en el conjunto del Estado español, no sabemos si va a haber presupuesto del año 2025 o no. Tenemos un presupuesto del año 2024, con información actualizada del día de ayer, de 880 millones de euros comprometidos para Canarias. Han llegado apenas un 17, un 20% de esos dineros. Con esa información, con esa aportación por parte del Estado, con todas esas incógnitas, tú tienes que hacer un presupuesto que sea posible, que haya que cumplirlo y que aborde el principal reto, que es mantener o sostener, garantizar los servicios públicos esenciales. Y con eso es con lo que estamos intentando defender la situación que nos encontramos en Canarias. Pero claro, ¿en qué contexto estatal? Y es complicado, ¿no? Al final no sabes, tienes muchas incógnitas, hay dudas incluso sobre volver a las disciplinas fiscales, cómo se va a aplicar. Europa parece que da cierta flexibilidad a la hora de aplicar esas medidas fiscales y después el gobierno del Estado las quiere trasladar de una manera muy férrea a las comunidades autónomas, quedándose ellos con el margen más amplio. Entonces, bueno, son los presupuestos posibles para dar respuesta a la situación que hay ahora mismo en Canarias y nos quedan algunas dudas que tenemos que terminar de despejar con el Estado, ¿no? Desde la oposición lo que les dicen es que, hombre, en Canarias hemos vivido momentos de incertidumbre prácticamente todos los años desde la última década, casi sin interrupción. 2 años sin presupuesto no habíamos vivido nunca por parte del Estado. ¿Y hasta qué punto condiciona eso? Porque cuando dicen 2 años sin presupuesto parece que es que no hay presupuesto. Sí, sí hay presupuesto, se prorroga, hay un escenario financiero. Claro, o sea, otra cosa es que no sea tan fiable como el escenario que pueda haber con un presupuesto el presupuesto actualizado. que se aprueba es el mismo que se aprobó hace 2 años. Los problemas son los mismos hace 2 años, saliendo del COVID. Recordemos cómo era el mundo hace 2 años. Son los mismos hace 2 años que ahora. Eso quiere decir que ahora depende de una decreto ley que se apruebe en el Consejo de Ministros, por ejemplo, las ayudas, las bonificaciones al transporte en Canarias, los temas que tienen que ver con los decretos para la isla de La Palma, que han ido cambiando a lo largo de los últimos 2 años las necesidades. Todas esas variables, por ejemplo, un convenio de infraestructuras educativas, por ejemplo, hace 2 años teníamos igual de grave el problema de agua que está abordando ahora mismo la Comunidad Autónoma Canarias, con 3 islas declaradas en emergencia hídrica. ¿Teníamos los problemas energéticos? Probablemente sí, pero no se había hecho parte del trabajo. Ahora están los proyectos encima de la mesa que habría que financiar y poner. ¿Qué te quiero decir? Problemas siempre hay, incertidumbre siempre hay. Gestionar es gestionar normalmente el problema, ¿no? Pero la realidad es que, oye, un Estado sin un presupuesto te diría que es la ley más importante que aprueba un Estado. Tú eres periodista. ¿Cómo se fiscaliza un gobierno que no tiene un presupuesto, que no sabes cuánto dinero va a dedicar a cada cosa y que a golpe de efecto, cada martes puede ir modificando? Es muy complicado fiscalizar de esta manera. Es complicado, pero al final, lógicamente, hay sectores que se preguntan, por ejemplo, ¿por qué se incumple año tras año? Lo hizo el Pacto de las Flores en sus comienzos, lo han hecho ustedes estos 2 años. Por ejemplo, la Ley de Cultura o la Ley de Educación, que establecen unos mínimos de inversión que tiene que haber en esas dos consejerías o ámbitos de consejerías que no se cumplen. O sea, ¿por qué se aprueban leyes que después no se cumplen financieramente? Bueno, yo creo que esto nos lo tenemos que de verdad hacer mirar y reflexionar de una manera muy importante. Cuando tú tratas de llevar ese 5% de la Consejería de Educación, claro, y empiezas a meter variables, hacen que sea muy, muy, muy complicado poder llegar a cumplirlo. Oiga, eso se tenía que haber sabido cuando se tramitó la ley. Bueno, yo creo que a cada ámbito le toca responder de lo que le toca. Y aunque parezca una obviedad, es cierto, ¿no? Cuando tú tratas desde el ámbito parlamentario ir parcelando el presupuesto sin tener en cuenta las variables reales que hay encima de la mesa, por ejemplo, y sé que no es lo mismo. Oiga, es que la FP dual o la universitaria tienen que ver algo los presupuestos con educación. No se mezclan, no se pueden sumar para ver si llegas a ese 5%. Pero oiga, hay una parte final del tramo de educación, antes de llegar al universitario, que va a la Consejería de Empleo, en todo lo que tiene que ver con la formación profesional, que hay una inversión muy directa en capacitación. Cuando tú inviertes de una manera muy decidida en abordar cuál es la situación de los parados de larga duración menores de 35 años, que los hay y muchos en esta comunidad autónoma, también hay que movilizar una cantidad de recursos muy importantes. Quiero decir, este gobierno de Canarias trata de abordar de frente cuáles son los problemas de la comunidad autónoma. El contexto es el que es. Cuando
tienes que poner encima de la mesa con un presupuesto de 11.600 millones, que parece mucho, pero cuando empiezas y ves que, oiga, es que en sanidad se van casi 4.400 millones de euros, que es que en educación se te van por encima de los 2.500 millones de euros. Pero bueno, eso sí, ha sido siempre así, porque yo cuando escucho 7 de cada 10 euros se van para sanidad y educación, bueno, porque eso siempre ha sido así y es normal que sea así, porque son dos dinosaurios dentro de la estructura. David, tenemos que acostumbrarnos a tener una estructura de costes razonable y que la calidad de los servicios públicos sea un poquito mayor y que los indicadores... Hay una discusión, una conversación que tengo muy... habitualmente con la consejera de Sanidad, con Esther Monzón. Oiga, el gasto farmacéutico. Claro, es que esta comunidad autónoma, el gasto farmacéutico cada mes está por encima de los 50 millones de euros, 54, 55 millones de euros. O sea, ahí hay que poner foco. Esto quiere decir que, hombre, uno no sabe, y esta es una conversación, si me permites, un poco ligera, que no sabes cuántas prótesis de rodillas van a hacer falta en la comunidad autónoma. Pero claro, es que tenemos un gasto farmacéutico comparablemente mayor que otras comunidades. Bien, hay que poner foco. Entonces, medir la calidad de un presupuesto por el grado de crecimiento solo en una variable, yo creo que no debería de ser el principal indicador. O sea, no debemos de mirar solo, oiga, hay un programa asistencial que funciona, mantengámoslo. Hay uno que no funciona, oye, pues a lo mejor hay que suprimirlo o revisarlo a la baja. Yo a lo mejor, como estoy en presidencia y tengo una visión transversal, no compro el discurso de que solo es bueno un presupuesto cuando crece. El otro día escuchaba al portavoz socialista, Manuel Hernández, que es portavoz en materia de Hacienda, ¿no? Y de todo lo que él decía había una cosa que me llama la atención y yo quiero preguntarle, porque es la primera persona a la que tengo la oportunidad de preguntarle por esto. ¿Qué ha dicho el Partido Socialista? Yo no he tenido, lo reconozco, la capacidad de poder comprobar ese dato en concreto, sí que he mirado otras cuestiones del presupuesto, pero él decía, ha aumentado en 6 millones de euros el gasto de asesoramiento directo sumados al presidente del gobierno, a Fernando Clavijo, y al vicepresidente, a Manuel Domínguez. Creo que la partida es gasto de asistencia técnica, 6 millones de euros. ¿Esto es así? ¿Y por qué? Yo entiendo que ahí en esto el Partido Socialista intenta generar ruido y distorsión y comparar, ¿te acuerdas aquello que cuando estudié, yo soy de EGB, peras con peras, manzanas con manzanas? Claro, es que presidencia del gobierno, comparada con la época en la que Ángel Víctor fue presidente, ahora tiene estructura y en aquel momento no. Por ejemplo, en presidencia del gobierno de Canarias, ahora mismo, está Promoción Exterior de Canarias. Proesca depende de presidencia del gobierno de Canarias. Oiga, es que se ha decidido por parte de este gobierno de Canarias que la simplificación administrativa era una línea de trabajo ineludible y la Dirección General de Simplificación Administrativa y Tecnificación, lo que es tecnología, en el conjunto de los ayuntamientos, donde están desde el consumo de las comunicaciones móviles hasta los servidores informáticos, está en presidencia ahora mismo. Que claro, es que presidencia del Gobierno de Canarias, en la época de Ángel Víctor Torres, se quedó para dar subvenciones y quedar bien políticamente, y de eso sabía mucho el vicepresidente Román Rodríguez y el propio presidente Ángel Víctor Torres, y sin embargo ahora lo que hemos hecho es cargar administrativamente presidencia, vamos a decir, con una serie de responsabilidades muy, muy importantes. Por ejemplo, la Radiotelevisión Canaria está también en presidencia del Gobierno de Canarias. Es que toda la parte de relaciones exteriores está en presidencia de Canarias y te aseguro que se ha sufrido un crecimiento muy importante también. Es que claro, esta es una forma diferente a la hora de abordar cómo se diseña un gobierno de Canarias. Hace un año hablábamos del gasto que suponía tener una viceconsejería de reto demográfico o haber creado una consejería de innovación, educación y cultura. Eso ya hoy no se discute, porque con manifestaciones por medio parece que los temas vinculados al reto demográfico ahora sí son importantes, pues bueno, ya no se discute tanto que hubiera una viceconsejería de reto demográfico, cuando este gobierno de Canarias hace 17 meses decidió que había que tenerla porque era algo que iba a marcar esta legislatura. Es que hablando de consejerías nuevas, ya que ha nombrado la de Cultura, Innovación y Universidades, se lo pregunto porque las universidades, vamos, están que trinan con el presupuesto del gobierno de Canarias porque se les habían comprometido 23 millones que no han llegado y ellos tienen un aumento de los gastos estructurales, como supongo que ocurre en todos los ámbitos, que no pueden afrontar. Es verdad que ya esto ocurrió el año pasado, que por la vía de las enmiendas parciales se consiguió solucionar o aumentar esa financiación. Yo quería preguntarle en concreto por el hecho de las universidades. ¿Hay capacidad para poder aumentar el gasto en las universidades? Me consta que hoy están la consejera de Universidades, Migdalia Machín, y la consejera de Hacienda mirando la posibilidad de vía enmienda apretar un poco más. Pero hay que poner encima de la mesa. Estamos hablando de 285 millones de euros para las universidades canarias. Oiga, igual que el gobierno de Canarias tiene que responder del uso y hasta dónde llega el gasto en cada una de los departamentos, también le toca un poco apretarse a las universidades. Quiero decir, oiga, ¿las universidades públicas canarias habían tenido alguna vez tanto presupuesto? No. La realidad es que hay que seguir
¿Mejorándolo? Sí. Pero claro, aquí en el conjunto, y ahora te hablo, por ejemplo, de mi viceconsejería, la viceconsejería de Presidencia. Oye, es que nosotros le tenemos encargos a las universidades públicas canarias hechas en materia de reto demográfico, por ejemplo, con financiación afectada para estudio y para cátedras concretas. Oiga, son muchas las líneas abiertas desde la consejería de la compañera Migdalia Machín, no de la parte de universidades, sino de la parte de innovación. Son muchos los proyectos en los que se está en marcha a través de la AXISI, a través del... Perdón, se me acaba de ir el nombre. Bueno, son muchos los proyectos abiertos con ambas universidades. Oiga, pero yo creo que también toca mirarlo. Y lo digo porque hay un caso que a mí, en concreto, me ha parecido sorprendente y es... bueno, en el ámbito de la Universidad de La Laguna había un proyecto que tiene que ver con la atención a niños con especiales necesidades, un departamento de psicomotricidad, y que se les comunica que en el 2025 no va a continuar ese departamento por una reducción de los presupuestos de la comunidad autónoma. Oiga, los presupuestos no han terminado, uno, y dos, quien establece las prioridades de los 285 millones de euros no es la comunidad autónoma. Lo que quiero decir es, oiga, en esto tenemos que ser capaces, igual que con el resto de consejerías, de sentarnos y ver bien hasta dónde llegamos en cada caso, David. Nosotros entrevistamos a Migdalia Machín hace 2 semanas y ella un poco daba ese discurso de, claro, es que el presupuesto ha aumentado en las universidades. El discurso que dan las universidades es que los gastos estructurales han aumentado en los últimos años de una manera muy elevada con respecto a lo que ha aumentado la inversión. Tú puedes aumentar, yo puedo tener un sueldo mayor, pero si el nivel de vida, el coste de vida sube por encima de lo que está subiendo mi sueldo, yo me voy a quedar atrás en mi capacidad de gasto y en mi capacidad de ahorro, en mi capacidad de afrontar mis gastos básicos, que es lo que vienen a decir las universidades. Usted me decía antes, es que llevamos 2 años con un presupuesto prorrogado a nivel nacional y eso genera incertidumbre. ¿No cree que ese discurso también le vale a las universidades decir, a ver, es que llevamos no sé ni cuántos años con una realidad que va por encima de lo que recibimos de inversión pública? ¿No cree que también eso para ellos es incertidumbre? Sí, claro. Pero y que así tampoco se puede afrontar esa política de racionalización del gasto de la que usted habla. Claro, pero al final cuando tú tienes, y esto es comparativamente, tú tienes una evolución en la que los 2 presupuestos que ha hecho este gobierno, cada presupuesto es superior al anterior. Cada presupuesto es superior al anterior en la aportación. Hay muchas consejerías en este gobierno que no crecen. Hemos hablado de las que crecen, pero yo te podría hablar de la consejería del compañero Manolo Miranda, de Política Territorial, que son consejerías que no crecen. Oiga, te podría hablar de la consejería del compañero Narváez Quintero, que cuando desaparecen fondos europeos, y esto también hay que explicarlo, son consejerías que en ocasiones no pueden crecer porque el marco del conjunto no da y el gobierno tiene que establecer una serie de prioridades. Y este gobierno ha priorizado. Oiga, y de los 300 millones de euros que se crece, 272 son para esto. Te quiero decir, ¿hay que trabajar en mejorar? Sí, pero también tendremos que trabajar desde la perspectiva de la universidad, cómo se genera esa transferencia de conocimiento, esa aportación de valor al conjunto de las empresas en Canarias. Prefiero, hay que trabajar de indicadores. Lo que te digo ¿es mejor el presupuesto de la universidad porque haya más dinero? En una lectura muy simple, sí. Lo que te quiero decir es, oye, vamos a fajarnos, vamos a ver cuánto es el presupuesto. ¿El presupuesto va creciendo? Sí, pero vamos a ver en qué medida. ¿Todo el crecimiento del presupuesto se puede ir a gastos de capítulo 1, personal, estructural? No, habrá que poner encima de la mesa hasta dónde puede seguir soportando. Yo estoy de acuerdo con usted y en que siempre no es el discurso políticamente más correcto, pero sí creo que toca poner encima de la mesa esta información. Usted sabe mucho más que yo de economía y de cómo gestionar un presupuesto. Seguro que no. Pero la cuestión no es esa. Que es verdad que quizás es muy simple esto, pero esto es como una economía familiar. Si los gastos suben y los ingresos no suben a la misma velocidad, hay un problema. Y las universidades han dicho que van a tener que aplicar recortes salvajes. No sé si en ese programa del que usted hablaba es la mejor fórmula hacerlo como lo hicieron. Probablemente no. Probablemente había que ser un poquito más cauto. Pero también es verdad que esto va a conllevar a que al final haya recortes. Si no es en ese programa, será en otro, ¿no? Bien. Perdona, y tú me has puesto el ejemplo de la economía familiar. Sí. Si tú en una economía familiar te van subiendo los costes, IPC, va subiendo el IPC y los ingresos los tienes topados, pues en ocasiones tendrás que tomar decisiones sobre el gasto. Y lo que nosotros estamos diciendo es, oiga, vamos a ver sobre qué partidas de gasto podemos tomar decisiones. Simplemente, oiga, ¿nos negamos a hablar de que se incremente el presupuesto? No, para nada. Y se está incrementando el presupuesto. ¿Se puede incrementar sin límite? No, es que nosotros crecemos un 3%. David,
Es que nosotros no decidimos crecer un 3%. A nosotros nos marcan unas directrices de crecimiento. Pero sí que es verdad que hay fórmulas para aumentar los ingresos de la comunidad autónoma. Y esto nos lleva a la pregunta de por qué están en contra de sacar adelante una tasa turística que aumentaría el músculo de inversión de la comunidad autónoma. Primero, porque no es lineal. Que tú me digas que aumentemos una tasa turística. Si aumento una tasa turística, lo que está. Y ayer se posicionaba en contra la Consejería de Turismo y la Consejería de Hacienda respecto de las dos proposiciones de ley presentadas por Nueva Canarias y por el Partido Socialista. Es una lectura muy simple. Nosotros lo que nos negamos es que haya una tasa turística que lo paguemos todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú vives en El Hierro y vienes al médico en el hospital aquí en La Laguna y pernoctas una noche, pagas una tasa turística. Si tú eres un comercial que trabajas en la isla de Tenerife y vas a La Gomera y tienes que dormir, comercial de ferretería, que el otro día me encontraba con un señor y duerme, pagas una tasa turística. ¿Tienen datos? Oiga, ¿De cuánto? Claro, vamos a ver. Por supuesto que hay datos. Nosotros lo que decimos es... O sea, ¿a cuántas personas les va a afectar? Nos negamos a incrementar lo que paga un turista por visitar Canarias. No, pero es un tema complejo y que en Canarias tiene una singularidad que parece que nos negamos a reconocerla, que es el IJIC. Cuando a nosotros nos comparan con Baleares, en Baleares no tienen un impuesto propio que permita modular y cobrar determinadas cosas sí y determinadas no. Pero aquí chocamos con un contexto... un impuesto indirecto, o sea, realmente no es un impuesto progresivo, tampoco va a generar... O sea, ¿cómo gestionas un IJIC que sea de manera justa? Bueno, a lo mejor puedes ir solo a las pernoctaciones en determinados niveles de hoteles, por ejemplo, tocando el IJIC de una manera muy selectiva. O sea, hay fórmulas y hay que aplicarlas. Nosotros, primeras medidas, y esto está claro, oye, hasta ahora parece que el debate de cobrar por entrar en espacios naturales protegidos no estaba abierto en la comunidad autónoma, solo lo hacía Lanzarote, además desde hace muchos años y con unos muy buenos números. Oiga, el debate y la decisión y acción, te diría, de manera coordinada desde diferentes administraciones públicas, hace que en la isla de Tenerife y en la isla de La Palma se empiece a cobrar por entrar en espacios naturales protegidos. Empezaremos a tener unos mayores ingresos por esa parte. Oiga, vamos a intentar estudiar una fiscalidad que nos permita que a los que nos visitan desde fuera los podamos gravar. Es una tasa turística lineal para todos los que vivimos en Canarias, para tú que vayas a hacer un desplazamiento comercial, familiar o incluso vacacional a otra isla. ¿Sabes qué pasa, Alfonso? Pero perdona, una última variable, y por terminar. Disculpa. Es lo mismo Fuerteventura que La Palma. La Palma tiene 5.000 camas turísticas menos de las que tenía hace 2 años. El Hierro, el presidente Alpidio Armas, que tenía oportunidad de estar con él en la conferencia de presidentes, bueno, venía a reclamar proyectos turísticos sostenibles, ecoeficientes, bien, pero venía a reclamar una generación de mayores ingresos. Tenemos unas islas, las Islas Verdes, que no solo pierden población, sino que la población cada vez está más envejecida. Y ese problema hay que abordarlo también. Por lo tanto, quien estaba en el gobierno hace 17 meses, y hay una comparecencia parlamentaria que era Ángel Víctor Torres, y te puedo invitar a verlo, y reclamaba mesura a la hora de poner en práctica una tasa turística y decía que era un tema complejo y que había que analizarlo, no puede ahora de manera unilateral, sin haber realizado una aportación al proceso público que se ha abierto de desafíos del reto demográfico. Ni una aportación. Oiga, es que él tiene compañeros y compañeras que han estado sentados, alcaldes y alcaldesas, o presidentes de Cabildo que han estado sentados en esas mesas y sus reclamaciones van por otro camino, David. Sí, lo cierto es que incluso cuando ellos gobernaban, o sea, es verdad que aquí hemos seguido prácticamente el debate de la tasa turística antes incluso de que tuviera tanta fuerza, antes incluso de las manifestaciones del 20 de abril. Y a mí me sorprendía porque el Partido Socialista pudo aprobarlo, tuvo una mayoría parlamentaria para aprobarlo con un Producto Interior Bruto turístico que ya se había recuperado por completo y no lo hizo. Eso está clarísimo. Pero también es verdad que el que ha seguido ese discurso se encuentra con que es que las justificaciones, no voy a decir excusas, pero las respuestas que se han dado para no implantarlo han cambiado. O sea, yo me acuerdo que esto al principio era que es que iban a venir menos turistas y esto se decía y se repetía constantemente. Es que si ponemos una tasa turística van a venir menos turistas. Después, ¿cómo ese discurso? Como prácticamente en todo el planeta occidental está instaurada una tasa turística, allá donde hay turismo, se fue modulando y se fue cambiando. Es que no queremos que los canarios paguen. Sin embargo, se acaba de aprobar un céntimo forestal. O sea, ¿hasta qué punto realmente el problema es de la fiscalidad o es de presiones por parte del lobby empresarial? Mezclar el céntimo forestal bueno, pues, con la visita es un poquito cogido el rábano por las hojas. Vale, pues empecemos por el céntimo forestal. ¿Por qué el céntimo forestal? Sí. Ya me cambiaste de lado. Estábamos con el turismo, pero bueno, venga, cambiamos al céntimo forestal. Bueno, pero para dejarlo claro, ya que usted ha dicho que es un ejemplo que no hay otro camino que está emprendido.
¿Intentamos la descarbonización o no? ¿Intentamos que se use un poco menos el vehículo o no? Bueno, a partir de ahí, ¿y cómo aplicamos la recaudación que se hace del combustible? Oiga, hay una realidad, y esto el conjunto de los expertos. Este gobierno, según se conforma, el día que se está conformando, se enfrenta a un incendio en la isla de La Palma y a un incendio de esos que se han llamado de quinta generación en la isla de Tenerife. Gran problema, identificado por los expertos, no es mi materia. Oiga, hay toda una zona de interfaz, hay toda una zona en las medianías, hay toda una zona de cultivos que históricamente había mantenido un cortafuegos a la hora de llegar a las viviendas, etc. Esa zona de interfaz entre el monte y donde hay viviendas eran cultivos, viñedos, era una zona que estaba trabajada, que estaba limpia, que estaba en producción, etc. Se va produciendo un abandono paulativo de todas esas zonas, etc. Nos ayuda en una doble vertiente. Nos ayuda a combatir los efectos a combatir los efectos del cambio climático. Nos ayuda a combatir los incendios y nos ayuda por la vía de que a lo mejor alguien se piense cambiar cómo se mueve, introducir un céntimo forestal finalista para estas finalidades. Oiga, es una propuesta que nos ponen encima de la mesa diferentes especialistas, yo te digo, en esa triple vertiente y que parece razonable. Se abre desde el gobierno la posibilidad legalmente para que cada cabildo decida usarlo o no. Y ahí cada cabildo ha abordado cómo hacerlo. Fíjate si no ha sido un tema político, que tenemos al Cabildo de Gran Canaria que ha decidido aplicarlo, algunos cabildos propios de Coalición Canaria que han decidido no aplicarlo. Me parece una medida interesante y un camino que es para lo que yo creo que estamos, ¿no? Para empezar a andar caminos que remuevan conciencia y produzcan efectos reales. La comparación iba precisamente por la imposición fiscal. Al final se aumenta la presión fiscal, más pequeña, a selección de lo que decidan los cabildos. Pero ¿por qué en un caso sí y en el otro sí que molesta? Y ahora vamos al discurso de lo que yo le decía. Porque no sería un céntimo, primero, no sería un céntimo por litro, habría que decidirlo. Segundo, sería de manera indiscriminada. Aquí, si tú te mueves en guagua, en principio no se está trasladando el coste, la guagua ahora mismo es gratuita, a tu forma de moverte. Si tú eres una persona con unos recursos limitados, tienes opciones de transporte. Me refiero, oiga, es que aquí hay variables, es que, claro, ¿qué hago? Cuando los pacientes que se mueven entre islas se mueven, les cobramos tasa turística. Los comerciales que se mueven entre islas que se mueven, les cobramos tasa turística. Una familia que ahorra para poder ir a otra isla de visita, cobramos tasa turística. La verdad que tengo interés, Alfonso, en conocer los datos de cuántas personas se mueven a otra isla y pernoctan en un hotel. Con un alojamiento. ¿Canario? Sí, me gustaría saberlo, Me gustaría saberlo. No creo que sea un dato... Me gustaría saber el dato. No lo tengo de memoria, pero no creo que sea un dato. No creo que sea un dato difícil de obtener. Lo que sí sería más difícil de obtener es la finalidad del viaje. Pero ¿cuántos canarios pernoctamos en otra isla? No, lo digo porque yo que tengo familia política palmera, tienen que venir constantemente a Tenerife por desplazamientos. Le aseguro que siempre se han quedado en casas de familiares. Todo el mundo no tendrá esa posibilidad, pero me gustaría saber el dato para tener el dato. Y seguro que si nos ponemos y lo googleamos, aparece rápidamente. Bueno, no es tan fácil, que Google no soluciona todo. Ahora con la inteligencia artificial cada vez más, pero bueno, esperemos que... Conocemos a alguien en la Consejería de Turismo que seguro que nos facilita... Eso seguro que es mucho más efectivo y riguroso. En cualquier caso, Alfonso, porque yo le agradezco muchísimo que haya venido, porque es un placer poder hablar con usted de temas de actualidad. Cuando quiera, yo estoy dispuesto, no hay que esperar... Repetiremos, pero es que nos hemos pasado bastante del tiempo y hay una última cuestión que quiero abordar, porque el próximo 12 de diciembre, usted supongo que lo sabe, celebramos ese telemaratón solidario que organiza Mírame Televisión en colaboración con los bancos de alimentos, que es muy necesario. Yo, más que preguntarle por la iniciativa, le quiero preguntar, porque así me he comprometido también con las diferentes organizaciones, a preguntar cuál es el plan del gobierno contra la pobreza en general. Lo digo porque en esta comunidad hemos tenido desde un comisionado contra la pobreza, se ha llevado al Parlamento planes para luchar contra la pobreza, pero la realidad es que a pesar de que hay algunos buenos indicadores que parece que mejoran, tenemos más de un 33% de la población en riesgo de exclusión social, según el último informe AROPE. Hay una pobreza estructural que está ahí. ¿Esto preocupa al gobierno? ¿Está en su hoja de ruta? ¿Tienen un plan? Preocupa y mucho. Y yo creo que, vamos a ver, y esto ya es un tema de un calado y que llevaría a un desarrollo mucho más largo, ¿no? Al final tú sabes que la consejera de Bienestar Social, que es la que directamente se encarga de esto, la compañera Candelaria Delgado, es profesional del sector, no milita en ningún partido político, es graduada social, la presidenta del Colegio de Graduados Sociales, y una profunda conocedora del asunto. Y se están estableciendo diferentes líneas de acción, incluso te diría que a nivel estatal, con cierto grado de coordinación con el Estado para introducir algunos cambios. Renta Canaria de Ciudadanía, bueno, tocar algunas variables desde esa perspectiva. Pero sin duda, y al final esta es una lectura un poco simple y te pido que me permitas hacerla, que al final es intentar que el gap se vaya minorando, y al final lo que tenemos que hacer es intentar romper
esa inserción laboral y esos parados de larga duración vayan a seguir incorporándose. Y hay una doble acción. Tenemos que mejorar desde la perspectiva de bienestar social y algo que no es solo efectista, sino que quiero pensarlo, que es que, oye, que la Consejería de Turismo sea la Consejería de Empleo, está hecho con cabeza. Me refiero, cuando tú te sientas en un comité de dirección y quien más empleo genera en esta comunidad autónoma se sienta en la misma mesa del cuadro de mando de quienes están diseñando las políticas activas de empleo o que tienen que diseñar las políticas de inserción laboral para romper esos parados de larga duración, entendemos, creemos que tiene que darnos algunos beneficios también. Y hay una realidad, y bueno, tú sabes que yo he sido concejal de un ayuntamiento, en este caso el de Santa Cruz, varios años, 6 años, además en materia de empleo. Esos planes especiales de empleo, que lo que hacen es tener una paga algunas personas X meses al año, pero no dejan una mejora curricular o sustancial en quienes han pasado por ahí, empezar a introducir formación obligatoria a quienes están en esos proyectos, intentar tener un itinerario específico que te obligue y te acompañe a la hora de intentar tener acceso laboral. Tenemos que ir dando esos pasos y, como tú dices, el problema especial o específico que hay en Canarias es la cronificación, esa larga duración y romper incluso, te diría, la brecha psicológica de querer, de romper un hábito. Y esto no son palabras mías, es de algún especialista en la materia, de salir de la plaza, del barrio, del pueblo, tener que vestirte, ir a intentar buscar un trabajo, romper esa dinámica psicológicamente y tú empoderarte y creerte que tienes posibilidades. No quiero decir que sea la solución, pero que tenemos que ser capaces de atacar los diferentes frentes, no solo con indicadores de cuánta renta ganaría de ciudadanía, cuántos... bueno, tenemos que estar ahí y es fundamental y no podemos dejar a nadie atrás, pero la otra parte es vital también y tenemos que ser capaces de complicarnos. La verdad es que a mí es que se me ocurren un montón de preguntas para hablar de este asunto, Alfonso, y en el fondo yo creo que sería más conveniente hacerlo en este caso, por ejemplo, con la consejera de Bienestar Social o con en este caso los responsables de materia de empleo, la consejera de Turismo. Bueno, es un asunto que genera un debate interesante, pero yo creo que sobre todo tiene que estar sobre la mesa y yo espero que ustedes lo tengan sobre la mesa. Acaba de dar aquí una serie de cuestiones en las que se está trabajando. Yo creo que es fundamental porque no podemos perder esa perspectiva y por eso, entre otras cosas, tenemos que seguir estando en telemaratones solidarios como el que vamos a hacer el próximo 12 de diciembre. Alfonso, ha sido un placer, la verdad, tenerle aquí y poder hablar con calma, con tranquilidad, escucharle sobre temas de actualidad y poder preguntarle libremente. Yo se lo agradezco mucho. Muchas gracias a usted, ya sabes, cuando me invites yo vengo y al final lo que sí te pido, claro, al final a mí me toca tratar de hacer una explicación simple de temas que son muy complejos, ¿no? Y entonces, bueno, intento que se entienda de la mejor manera posible. Por eso al final nosotros, eso nos pasa mucho a los periodistas, al final tenemos que simplificar cosas que son muy complejas y eso normalmente conduce más al error que al acierto en la vida en general, pero en cualquier caso es nuestro trabajo, es lo que toca. Tenemos que preguntar, ustedes tienen que contestar y nosotros, eso sí, nos comprometemos a seguir llamando a las personas que llevan en concreto áreas de las que usted tiene que hablar muy en general, pero que nos pueden aportar quizás más datos en profundidad. En cualquier caso, muchas gracias por ese ejercicio de transparencia, de estar hoy aquí en Mírame Televisión, de verdad, Alfonso. Muchas gracias a ustedes. Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno. Hemos terminado hablando, lógicamente, no puede ser de otra manera, de lo que va a ocurrir el próximo 12 de diciembre en el Merca Tenerife, en la isla de Tenerife, pero con una perspectiva regional, ese telemaratón solidario. Recuerden, su colaboración es fundamental, pueden hacerlo a través de la web de mirametv.com. Nosotros seguiremos preguntando por la pobreza y por asuntos que seguramente les interesen, porque al final hoy hemos hablado del presupuesto, hemos hablado de la inmigración, hemos hablado de cuestiones que son fundamentales como sociedad de cara a obtener esa dignidad y ese bienestar social que tenemos que tener en una comunidad como Canarias, con sus singularidades, pero también con sus cosas positivas, algunas de las que hemos hablado hoy. Que pasen una feliz noche y nos vemos el 12 de diciembre en el Telemaratón Solidario. El 12 del 12 caminaremos juntos con la mente y el corazón puestos en los más de 40.000 canarios a los que vamos a ayudar. El 12 del 12 lo volveremos a hacer. Nos movilizaremos para celebrar que somos un pueblo generoso. Al escenario subirán los artistas que cantarán y compartirán su talento por aquellos que han perdido la esperanza. Vuelven los más pequeños con la ilusión de entregar su carta de Reyes al embajador y llevar regalos para que ningún niño de las islas se quede sin juguetes.
El mundo verá cómo hombro a hombro, mano a mano, nuestra gente, colectivos y empresas descargarán alimentos, ropa y calzado para las familias que menos o nada tienen. Vuelve la fiesta, la alegría, la emoción de compartir Canarias. Juntos rendiremos homenaje a las ONGs y voluntarios por su labor humanitaria. Ellos llevarán a todos los rincones del archipiélago la generosidad de nuestro pueblo. El 12 del 12 lo volveremos a hacer. Telemaratón.